Todos los seres vivos amamos comer, o al menos lo necesitamos. La comida es uno de los mayores placeres de la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando una criatura, una especie, no puede dejar de comer? ¿Qué consecuencias trae esta insaciable necesidad? Imagina por un momento un ser que no conoce el límite, que consume todo a su paso. ¿Sería capaz de acabar con la vida de un pueblo entero? Acompáñanos a descubrirlo. En un pequeño pueblo esloveno, enclavado junto a un río cuyas aguas cristalinas fluyen con serenidad, el destino de sus habitantes depende completamente de ese cauce que desemboca en un lago cercano. La vida en este lugar ha girado siempre en torno a la pesca, y solo unos pocos se dedican a la ganadería en sus tierras, pues fuera de eso, el pueblo carece de otros recursos. Los jóvenes, atraídos por las oportunidades en las ciudades cercanas, han abandonado en su mayoría el lugar, dejando atrás a unos pocos que siguen llamándolo hogar. Cada mañana, antes del amanecer, los pescadores se alistan con sus lanchas y equipos, cruzando el río helado mientras el frío les corta la piel. Sin embargo, algo ha comenzado a cambiar. En los últimos días se ha notado una preocupante disminución en la cantidad de peces que logran capturar. Nadie sabe exactamente qué está ocurriendo. Algunos hablan de que podría tratarse de la temporada, pero otros temen que algo más esté ocurriendo. En el aire flota la sospecha de que una fábrica cercana, que en otras ocasiones ha causado problemas a la comunidad, podría estar involucrada. Ya en el pasado la industria dejó al pueblo sin energía y las autoridades, ajenas a los problemas de este rincón olvidado, no parecen dispuestas a prestar atención. La incertidumbre crece y la tensión en el aire se vuelve cada vez más densa. Una tarde, cuando los pescadores regresaron, no había más que rostros desencajados. Nadie había pescado nada. No habían capturado un solo pez. Habían pasado horas y horas, un esfuerzo inmenso que terminó en absoluto vacío. Día tras día, las caras se volvían más sombrías, marcadas por la frustración y el agotamiento. La esperanza comenzaba a desvanecerse y la desolación se apoderaba de aquellos que aún quedaban. Pero eso no era todo. Al mismo tiempo, los ganaderos comenzaron a notar algo aún más perturbador. Sus animales desaparecían sin dejar rastro alguno. La tensión crecía entre los habitantes. Nadie podía entender lo que sucedía, y las reservas de comida comenzaban a escasear. La desesperación comenzó a extenderse, y aquellos que ya no veían futuro en el pueblo comenzaron a marcharse. El resto solo observaba impotente cómo las casas se vaciaban una tras otra, mientras la comunidad se desmoronaba lentamente. En un último intento por hallar respuestas, los que quedaban decidieron organizarse y acudir tanto a las autoridades gubernamentales como a la fábrica cercana. Exigieron explicaciones, reclamaron soluciones. Las protestas llenaron las calles, pero después de las exhaustivas inspecciones, todo quedó en silencio. No había problemas evidentes, no había ninguna causa que justificara la tragedia que vivían. Tal vez, dijeron, el cambio climático estaba afectando incluso a este pequeño rincón olvidado del mundo, alterando la fauna, los ríos y las tierras que alguna vez les dieron vida. Era una idea difícil de aceptar, pero poco a poco, incluso aquellos que no querían admitirlo, comenzaron a comprender. Tal vez, aunque fuera su hogar, había llegado el momento de decir adiós. Con el paso de los días y las semanas, la población del pueblo comenzó a disminuir lentamente. Vivir allí se volvía cada vez más difícil y la lucha por sobrevivir parecía una batalla perdida. Solo aquellos cuyas raíces estaban firmemente enterradas en esas tierras se quedaban. Los jóvenes, en cambio, se marchaban, buscando una vida mejor en las ciudades cercanas. El pueblo se transformaba en un lugar fantasma, con calles desiertas y solo unos pocos ancianos que aún deambulaban por ellas. Uno de esos ancianos era Luca, un hombre ya mayor, que hace unas semanas había despedido a su hijo, quien se había marchado a la ciudad en busca de trabajo y dinero para enviarles a sus padres. Luca recorrió las calles del pueblo, tan vacías y silenciosas como siempre. Se dirigió al lago,
con la esperanza de encontrar algo, tal vez un atisbo de vida. Pero no encontró nada más que la calma inquietante, el silencio pesado y la soledad abrumadora. Mientras observaba el horizonte, por un momento le pareció distinguir unos ojos enormes, como los de un felino, en la lejanía. Eran ojos que brillaban en la penumbra, pero rápidamente desechó la idea. Tal vez solo fue un reflejo, o algún destello de luz sobre el agua, pensó. La zona donde se encontraba era cercana a la montaña y no había registros de ninguna especie que pudiera justificar una visión así. Sin embargo, algo le hizo detenerse. Recordó lo que le había contado uno de sus amigos cuando abandonó el pueblo. Su hija, inquieta, había afirmado haber visto algo extraño una noche. Decía que había observado a un gato enorme, hermoso pero regordete. Caminaba por entre los árboles. Cuando su familia se marchaba, lo volvió a ver, entre dos troncos, como si estuviera atrapado, luchando por liberarse. Luca no pudo dejar de pensar en eso. La imagen de aquellos ojos le persistió en la mente, como una sombra que no lograba dispersarse. Algo no estaba bien en ese lugar, y él lo sentía con cada fibra de su ser. Pero, ¿qué era? ¿Qué acechaba realmente en las sombras del pueblo? Luca le contó a su esposa lo que había visto, y ella, sorprendida, abrió los ojos de par en par. Solo pudo decir, con voz temblorosa, que ya era hora de abandonar el pueblo. Le dijo que llamaría a su hijo para que lo recibiera y que se irían a la semana siguiente, que se encargaría de preparar todo. Luca, desconcertado, le preguntó qué estaba sucediendo, pero ella se negó a responder de inmediato. Al final, se decidió a hablar, y su voz tembló al relatar lo que su padre le había contado hacía muchos años. Según su padre había dicho, él había sido testigo de una criatura enorme, una especie de combinación entre perro y un zorro, una cara felina y garras en sus patas. Su pelaje era de un marrón brillante, y era tan ágil que al verlo subió a un árbol y desapareció. Él había dicho que era un gulón, una criatura inmortal que nunca dejaba de comer. El padre de su esposa, un hombre conocido por sus vicios y su mala fama, no fue tomado en serio, y muchos pensaron que solo había sido una alucinación. Sin embargo, ahora con lo que Luca le relataba y los extraños sucesos que ocurrían en el pueblo, ella ya no dudaba de que lo que su padre había contado pudiera ser real. Luca asintió en silencio. No puso resistencia. Fuera verdad o mentira, ya no tenía sentido permanecer en un pueblo vacío, condenado al olvido. Decidió contarle a un amigo cercano, pero este no opinaba de la misma manera. Él no quería irse. No estaba dispuesto a abandonar lo que había sido su hogar durante tantos años. Decidido a no ceder, se preparó para salir a cazar. Decidido a enfrentarse a la criatura y defender todo lo que había construido, su tierra, su familia, su vida. Luca intentó convencerlo de que no lo hiciera, de que no era sensato arriesgarse por algo tan incierto, pero su amigo estaba furioso y no escuchaba de razones. Finalmente, Luca no pudo hacer nada para detenerlo, así que, con algo de temor pero sin mostrarse inseguro, decidió acompañarlo. Cargaron sus escopetas, y aunque Luca no estaba del todo convencido, una inquietud inexplicable se apoderó de él. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrarse realmente con una criatura mitológica? Pero a veces es mejor pensarlo dos veces antes de dar un paso hacia lo desconocido. Estuvieron caminando durante varias horas alrededor del lago, en el interior del bosque, pero no encontraron nada. Nunca intentaba convencer a su amigo de retirarse, pero justo cuando éste comenzaba a ceder, unos ruidos se escucharon. Luca se giró por un instante, diciendo que era hora de irse, ya que no había nada allí. Sin embargo, al volver la mirada, observó en cámara lenta cómo su amigo levantaba la escopeta para atacar, mientras una enorme criatura se movía a gran velocidad, saltando entre los árboles y llegando en cuestión de segundos. Con un zarpazo, la criatura lastimó el brazo de su amigo, derribándolo al suelo. Al instante le gritaba a Luca: ¡Dispara! ¡Dispara! Luca levantó su escopeta y el gulón giró su mirada hacia él, acercándose lentamente, como si pudiera leer el miedo en los ojos de Luca y advirtiéndole de lo que sucedería si continuaba. Luca bajó la escopeta y se dejó caer de rodillas, mirando fijamente a los ojos de la criatura. En cuestión de segundos, la criatura se giró, tomó un conejo del suelo y desapareció entre los árboles.
Luca se sintió afortunado. Le contó a su esposa lo sucedido y solo pudo pensar en que en este vasto mundo hay criaturas mágicas que nos rodean y que él había sido un afortunado al poder ver una de ellas y sobrevivir. Aunque le dolía dejar atrás su hogar, entendía que no había más camino ni vida en este lugar. Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia del místico Gulón. Si te ha gustado, deja tu like y apoya este video. Deja en los comentarios qué historias y de qué criaturas mágicas te gustaría escuchar y nos vemos en la próxima.